Muy bien, seguimos por CX30 Radio Nacional en este programa que llamamos Con una pregunta, ¿en dónde estamos? En Facebook se llama así, ¿en dónde estamos? En Twitter, @en dónde estamos. Instagram, ¿en dónde estamos Uru? Nuestro canal YouTube, acá me detengo un poco, nuestro canal YouTube, es muy importante que tomes nota. Mirá en dónde estamos. Así se llama nuestro canal YouTube. Te suscribís, suscripción gratuita, recibís toda la información a tu celular o a tu tablet de lo que está pasando en nuestro programa, de las distintas columnas que editamos en imagen y en sonido. Por eso estamos ahí. Mirá en dónde estamos, te diría, ¿no? Mirá en dónde estamos y te vas a dar cuenta en dónde estás. Esa es la propuesta de nuestro programa y con cada columnista hemos decidido hacerlo de esta manera también. Coordinamos con el equipo de trabajo, Mariana Peralta, Alejandro Barreto, Damián, de trabajar en la edición de cada columna. Cada columna entonces podés seguirla si querés a tal columnista, a tal especialista, a tal protagonista de nuestra vida política, a nuestras editoriales. Les decía que Diego Flores va a estar al final del programa prácticamente. Vamos a ir a nuestra editorial. Por eso te paso todos estos datos para que lo tengas en cuenta. Y sopesando, evaluando lo que nos decía Adolfo, podríamos hasta calificarlo como Adolfo el Oriental. Mirá qué lindo título para una columna, ¿no? Y de pronto, mirá vos qué editorialista tenemos con Adolfo. Mirá qué editorialista tenemos. Yo voy a empezar hoy con un ciclo editorial. Yo considero que son editoriales de análisis. Son análisis que vuelco a un formato editorial y pretendo darle continuidad, hacer capítulos de este gran tema que venimos tratando en el programa, que es el avasallamiento de nuestra democracia y nuestra nacionalidad. La guerra que estamos librando, pero que es para muchos una guerra invisible, es paradójico. Yo titulo este ciclo La nueva cultura sin libertad. Estamos viviendo en este mundo ya. Es un mundo que está creando una nueva cultura sin libertad. Esa llamada hegemonía cultural marxista, esa llamada revolución cultural marxista, también denominada revolución difusa, revolución molecular, revolución gris, así la llamó y la escribió en sendos libros el doctor en filosofía Ernesto Laclau, uno de los teóricos marxistas del nuevo marxismo, del posmarxismo, más importante en estos últimos tiempos, junto a su esposa Meuffer, y tantos otros teóricos de este posmarxismo, que van escribiendo los lineamientos de conducta revolucionaria para que luego los operadores revolucionarios, los activistas revolucionarios, las lleven a cabo. Y ahí tenés a los Fernando Pereira, a nuestro país, los Marcelo Abdala, los Oscar Andrade, y toda la parafernalia de las figuras referentes del Frente Amplio, o mejor dicho, del PIT-CNT-FA. La nueva cultura sin libertad. Una cultura hegemónica, con principios excluyentes. La democracia liberal occidental en jaque. Capítulo 1. Argumentar. Lo que se dice argumentar, todos lo hacen. ¿Quién dice que no? Hoy se vive en una sociedad argumentativa. Se vive en la sociedad del juicio por ordalía, que es un juicio de la historia, un juicio de las personas, que es mítico, ritualista, que no exige pruebas, sino convencimientos y argumentación para montar un relato interpretativo de la historia, la cultura marxista. También es cierto que la opinión se va segmentando por ideas, por grupos etarios, es decir, por grupos de edades. Pero es muy cierto que desde el imperio de las palabras adjetivas, las frases cortas y las consignas de contenido épico, se definen las actitudes y la conducta social de capas y capas de nuevas generaciones.
y construyen la nueva sociedad global, la sociedad de la épica igualitaria y la distribución de las riquezas. Voy a un ejemplo. En nuestro país, Uruguay, se interpeló hace pocos días a la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, de modo innecesario y desconociendo el drama humano de la pandemia, más la distorsión económica de los mercados internacionales, y sumado a ello una invasión de Rusia a Ucrania, alterando dramáticamente los precios de commodities de alimentos y energéticos, y asimismo alterando la estabilidad de la paz mundial. Casi nada. Pues el argumento del miembro interpelante, me refiero a la diputada, a la joven diputada por el MPP, Betiana Díaz, ha sido algo muy distinto a todo esto. Ha sido la pérdida sostenida del salario real, la inflación creciente en el país, la crisis de precios de productos de la canasta básica, y todo eso, dice Betiana Díaz, se debe a este modelo económico neoliberal que no aplica políticas ciertas, certeras, políticas sociales más profundas. Traducido lo que quiere decir Betiana Díaz, más transferencias de recursos económicos, más asistencialismo de parte del Estado, a un universo ya de 1 millón de compatriotas. 1 millón de uruguayos necesitan ser asistidos por el Estado. No cayeron ahora, obviamente. No caen en 2 años y unos meses 1 millón de orientales en un país de 3.242.000 personas. Esto es un deterioro de muchos años, pero profundizado en los últimos 15 que preceden a este gobierno. No cabe duda. Bien lo explicaba de modo testimonial Adolfo. Pero resulta que se ve que la diputada no se da cuenta de lo que está pasando en el mundo, del contexto en el que estamos, tan complicado, tan dramático, que arroja estos números y peores números en la mayoría de los países, inclusive desarrollados, en términos inflacionarios, en términos también de tasas de desempleo y de recesiones económicas. Pero resulta que, por otra parte, este gobierno duplicó el volumen económico de esas asistencias respecto al año 2019, año final de los 15 años de gobierno del Frente Amplio, la fuerza política que ella integra. Por otra parte, este gobierno además no elimina dichos beneficios a sus destinatarios si los mismos ingresan al mercado de trabajo. El gobierno del Frente Amplio sí lo hacía. El gobierno que se decía popular. Se destinaron más de 50 millones de dólares para la primera infancia y la lactancia materna. Cada uno de estos planes, la tarjeta Uruguay Social, asignaciones familiares, la primera infancia, con recursos que van directamente, además, a quienes los necesitan. Ahora se racionaliza el tránsito de esos recursos y van directamente a sus beneficiarios, fueron una vez más reforzados ahora, en este año, y ya van 2.000 millones de dólares transferidos en políticas de auxilio social desde el Fondo Coronavirus, en un país con pandemia, con crisis de precios internacionales, en un país que había heredado un 5,1% de déficit fiscal, con una tasa récord histórico de desempleo en el 10,1%, con una inflación alta, en pandemia, y un gobierno que recién tomaba las riendas de este asunto. Lo que no explican es cómo después de 15 años de gobiernos del Frente Amplio y en épocas de bonanza económica, con un gran periodo de altos precios de nuestros commodities, con exportaciones cada vez más expansivas económicamente, más una época del reinado de los TLC, Uruguay haya terminado al año 2019 con una tasa de desempleo del 10,1%, un déficit fiscal del 5,1%, una inflación alta, un endeudamiento muy grande
interno y externo, y más de 500.000 uruguayos dependientes de los planes asistenciales del MIDES y casi 200.000 uruguayos trabajando en el mercado negro de trabajo, con ANCAP fundida, pluna cerrada y fundida y con un remate inventado, gastos indiscriminados del plan de asistencia para cooperativas de trabajadores públicos, todas ellas no prosperaron, me refiero al Fondes, pero sí prosperó la transferencia de unos 380 millones de dólares en el gobierno de José Mujica a esas empresas cooperativas compañeras que sabían bien que no iban a funcionar, no eran viables. Indiscriminadamente, discrecionalmente, se entregó ese dinero de todos los uruguayos. De eso la diputada Betiana Díaz se ve que no se acuerda. Y hay una cantidad de perlas para este largo collar de deficiencias administrativas en esos 15 años de gobierno del Frente Amplio. Se creó el IRPF en esa madre de las reformas que decía que iba a aplicar el contador Astori y así lo hizo, lo que amenazó lo cumplió. Y por supuesto que creó ese impuesto que castiga tanto el salario de los pequeños ingresos de los trabajadores como de la clase media. Y creó un impuesto a las jubilaciones, el IAS, en fin. Nada de eso parece tener importancia a la hora de analizar la difícil situación económica del país y trazar soluciones alternativas desde una oposición contumaz respecto al concepto del relato mágico de la igualdad social. ¿Pero qué argumentan? Y argumentan. Eso sí, que argumentan, sí, argumentan. Claro, desde un perfil ideológico, desde un sesgo de relato sistémico y adoctrinante como recurso electoral para que dicha fuerza política, hoy más marxista que nunca, o quizá igualmente marxista, pero más visible que nunca en su pretensión marxista de retornar al poder político del Estado uruguayo, como lo conversamos hoy con Álvaro Alfonso. Sucede que según la diputada Betiana Díaz, el gobierno gobierna para los poderosos empresarios y aplica recetas económicas concentradoras de las riquezas. Bueno, todo dicho, ¿verdad? Cerrá y vamos, diría un amigo. Con una oposición que tiene este nivel de análisis de la compleja realidad económica del país, de la compleja realidad económica del mundo, no se puede entrar en un diálogo racional. Indicios terribles, indicios que asustan, que alarman, de la pérdida de capacidad dialéctica, de la capacidad de diálogo, de intercambio de ideas en nuestro sagrado seno parlamentario. El Parlamento está tan dividido como nuestra sociedad. Es que ellos hablan en cualquier tribuna, desde el relato neomarxista con dosis adecuadas de economicismo marxista. Es decir, la economía está fundada en la lucha de clases. Y todo lo llevan al argumento de la lucha de clases. Y todo lo resuelven en el argumento de la lucha de clases. Por eso que argumentar, Betiana Díaz, sí, argumentó, claro que argumentó. Incluso sus argumentos son extensos en consignas, son extensos en consignas y cortos, muy cortos, en análisis profundos de datos de la realidad. Esa parece ser la estrategia. Y desde esta estrategia se interpeló a la ministra de Economía de este país, desde esta estrategia. Hablando de argumentos y poder de síntesis, me encontré con este magnífico ejemplo que consigna el periodista uruguayo Danilo Arbilla en su última editorial. Transcribo esa parte que me interesa tratar aquí. Esto es textual. Poder de síntesis, el de un paisano de mi pueblo que los domingos iba a la segunda misa, obligado por su mujer que madrugaba para ir a la primera. ¿Cómo estuvo?, le interrogaba por control su esposa. Bien, respondía el paisano. ¿Y el sermón?, insistía ella. Bueno. ¿Y de qué habló el padre? Del pecado.
¿Y qué dijo? Que estaba en contra. Argumento, vaya que tenía, ¿no? Y sintético. Me acordé de este caso al leer ayer un resumen de la interpelación a la ministra Azucena Arbeleche. Una señora ministra esta muchacha. No tienen esa sensación desde la oposición. Desde la oposición consideran que se tiene que ir, que el modelo fracasó, que no hay respuesta. Dice así: sus explicaciones de la señora ministra fueron respaldadas por toda la coalición y rechazadas por toda la oposición. Está todo dicho. Era lo que se esperaba. Nadie se sorprendió. Del resto de lo que pasó, ¿alguien se enteró? ¿No habrá sido un gasto inútil y una pérdida de tiempo esta interpelación? ¿Alguien midió cuántas personas siguieron en directo la interpelación? ¿Hay una consulta hoy respecto a esa medición? ¿Las consultoras de nuestro país se tomaron ese trabajo y lo llevan luego a los grandes medios de prensa o de comunicación para decirnos qué impacto social tuvo esa interpelación? ¿Se hizo alguna encuesta para ver cuántos tienen idea de lo que la diputada preguntó y de lo que la ministra le respondió? ¿Se hace alguna encuesta para saber cuántos tienen una idea formada de los argumentos de un lado y del otro? ¿Y qué consideran respecto a eso? Es lo que tiene que hacer la oposición. Controlar, vigilar, se dirá. La oposición tiene que hacer eso. Lo que, por ejemplo, no hizo la oposición en el periodo del anterior gobierno respecto a las licencias gremiales de los profesores. Por citar un caso, que este sí que está en la picota pública, más de 5.000 horas dicen que se tomaron los funcionarios de la educación de FENAPES. 5.000 horas. ¿Cuánto será en plata? Sin ningún respaldo legal, dispuestas por edicto de la Suprema Autoridad Sindical. En ese caso, FENAPES, integrada al poder sacrosanto del monoteísmo comunista del PIT-CNT. Y nadie te dijo nada, diría Jaime, que precisamente no es un hombre, creo yo, de convicciones democráticas liberales. Pero viene a cuento esa frase, ¿no? Porque desde el gobierno, calladitos la boca respecto también a todo esto. Calladitos la boca respecto a este plan ominoso, terrible, de descompaginación de nuestra vida republicana democrática, de nuestras instituciones. Vamos a una pausa y continuamos.